Hola, bienvenidos una vez más a La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy vamos a hablar la parte económica, como siempre, con un amigo y que está en este momento con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Hola, Lorenzo Sigot Gravina, magíster en Economía, socio fundador y director de Análisis Macroeconómico de Equilibra. Hola, ¿cómo andás? Bien, por suerte. Gracias por haber venido. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Así que, bueno, vamos a desarrollar un poco el tema de cómo estamos en este momento, cómo evoluciona y cómo nos ven respecto a Argentina y la situación general. Bueno, como arranque te puedo decir cómo estamos en este momento y cómo lo ves que pasaron estos 100 días de gobierno de la nueva era, ¿no? Bien, creo que lo más importante es que ha habido un ajuste fiscal, monetario muy fuerte, que ha empezado a tener un impacto positivo en materia de inflación. La inflación está bajando en forma significativa. Ha logrado el gobierno mostrar 2 meses de superávit fiscal, que no pasaba hace mucho tiempo en la Argentina. Después podemos discutir las formas, que incluso el Fondo Monetario critica. Pero ha habido algunos avances en ese sentido. Vemos un mercado cambiario que, por lo menos, el Banco Central está acumulando reservas y la brecha se está achicando, que también hay progresos por ese lado, e incluso el riesgo país que viene bajando significativamente. Después el problema cuando vas a la calle, en la caída, el cimbronazo de los ingresos, de los trabajadores, de las familias, la caída del nivel de actividad y el riesgo ahora que empieza a mutar la crisis social a la posibilidad, o en algunos casos concretos, que se pierda el empleo, muestra que la situación social obviamente está muy compleja. Probablemente estemos en un 50% de pobreza en la Argentina, lo cual obviamente habla de la profundidad de la crisis, que hay que remontarse mucho tiempo atrás, al colapso de la convertibilidad, para ver cifras tan preocupantes. Pero por eso es un mix de señales, con una calle muy dura, pero algunos avances en la corrección de desequilibrios de fondo, que bueno, después podemos criticar si se podría haber hecho de otra manera, si el ajuste fue demasiado brusco, etcétera, pero hay unas señales de que por lo menos algunos desequilibrios se van reduciendo en la economía argentina. Sí, tengamos en cuenta que es bastante preocupante en cuanto a la situación global, y por ahí si se pudiera dar algún consentimiento en cuanto a ser un poco más leve, menos agresiva en cuanto al impacto que le está dando a toda la gente, ¿no? Y bueno, vamos a ir desgranando un poquito, si te parece, algunos de esos temas que mencionaste, como para poder hacer cuestión de la situación general, ¿tá? ¿Qué preguntas, ¿no?, que uno puede llegar a hacer es: si se levanta el cepo, ¿qué precio llegaría el dólar, o cómo lo estarías viendo, o lo que correspondería que podría llegar a ser? Bueno, hoy el dólar oficial, y esto incluso lo ha mencionado, o lo ha empezado a mencionar el Fondo Monetario, se está atrasando. Que el tipo de cambio oficial se mueva solo 2% por mes, en un contexto en que la inflación quizás esté llegando próximamente al dígito, pero va a seguir siendo un dígito alto, hace que buena parte de la competitividad cambiaria se haya erosionado del salto inicial. Es más, empieza de a poco a la economía a adentrarse en el sendero del atraso cambiario, un tipo de cambio real que no alcanza, y eso es un problema. Y cuando uno piensa, bueno, en salir del cepo, la verdad es que todavía no tenemos reservas netas positivas en el Banco Central. Buena parte de la acumulación de reservas desde que asumió el nuevo gobierno se debe a la deuda comercial, y esas son deudas que en algún momento va a haber que pagar. Tenemos giro de utilidades que viene de muchos años que no se pudieron hacer, e incluso de las deudas viejas, más allá del BOPREAL, que solucionó parte de la deuda comercial del pasado, sigue habiendo. Entonces, cuando uno ve, si uno libera hoy, hoy el tipo de cambio oficial está atrasado y tenés toda esta demanda de dólares que no está contenida, uno piensa que hoy es todavía arriesgado levantar el cepo, sobre todo porque puede haber un salto del tipo de cambio oficial, más allá de que sí es cierto que el gobierno ha trabajado y reducido fuertemente la cantidad de pesos en la economía. Tal cual, tratar de equilibrar esa condición es bastante importante, ¿no? O sea, en cierta forma es tratar de reducir la cantidad de dólares que por lo menos se pueden llegar a estar moviendo, ¿no? Sí, pero insisto, todavía tenés unos compromisos fuertes, y las exportaciones... El stock lo seguís debiendo. Sí, exactamente. Se particionó en 4 cuotas, en alternativas,
pero la deuda no se está totalmente liberando como para pagar. Cuando uno piensa en sacar el cepo, justamente que haya liberar todas las restricciones, ¿no? Y empezar a solucionar todos los problemas también de stocks, el giro de utilidades, etcétera, ¿no? Porque se supone que para atraer capitales de afuera tenés que también dejarlos salir. Se necesita que vengan los capitales, pero por otro lado tenés que salir primero también a pagar el stock que se está debiendo. Por eso el atraso cambiario es medio incompatible con salir del cepo cambiario a la cotización actual, ¿no? Tal cual. A un tipo de cambio más alto, bueno, ese ya es otro cantar. Pero sería otra devaluación. El tema es que no se atrase. Y lamentablemente estamos avanzando en esa dirección y te diría que si durante el segundo trimestre el gobierno sigue manteniendo el crawling del 2% mensual, el Banco Central, por más que la inflación perfore los 2 dígitos mensuales, va a seguir siendo 9, 8, digo, y va a seguir acumulándose. Podemos tener un atraso ya más significativo para fines del segundo trimestre, para junio. Seguro. Bueno, ahí lo hablábamos fuera de cámara, ¿qué hay que atacar primero, el dólar o la inflación? A ver, si te tendría que dar una u otra alternativa. No, creo que lo más importante primero es hacer la corrección de precios relativos. Y yo creo que en ese sentido ya no sirve seguir atrasando. Digo, por más que ganes un poquito menos de inflación a costa de atraso cambiario, es pan para hoy, hambre para mañana. Porque, perfecto, llegaste a bajar la inflación, digamos, al 6% mensual, como antes de las devaluaciones post-paso, digamos, antes de la última semestre del 2023. Pero después vas a tener de nuevo una corrección cambiaria, pues si acumulás bastante atraso cambiario, 20, 25%, dejas una corrección cambiaria fuerte y volvés a empezar. Entonces creo que hay que pensar bien en todas las ecuaciones y por eso se habla de precios relativos, porque no es solo bajar la inflación. Ahora, si vos tenés los precios relativos más ordenados, y después querés hacer un plan de estabilización, es decir, bueno, en vez de correr todos al 10%, salario, tarifas, tipo de cambio, etcétera, ahora en vez del 10, vamos al 2. Si vos tenés precios relativos más o menos ordenados, es más fácil hacer eso, ¿no? Y eso es una baja en inflación menos dolorosa en términos de pérdida de actividad, empleo, de la que está ocurriendo actualmente. Claro, bueno, eso es otra de las condiciones, ¿no? Que la alternativa te lleva a ese tipo de consideraciones. Es como un pelotón de bicicleta. Cuando están juntas, si todos desaceleran es más fácil. Ahora, si vos tenés a una de atrás que tiene que adelantarse, te acelera la otra y se arma todo. Se arma un problema. Estos son los precios relativos. Por eso lo más importante, me parece, no es ni una ni otra. Es tener precios relativos ordenados y después sí hacer un avance fuerte para bajar la inflación y ni siquiera un dígito. A ese ejemplo sería que no se peguen todos juntos. O sea, que no se toquen a los efectos de que puedan llegar a caer todos juntos en bloque. Claro, y que la distancia se achique y que no vaya ni uno muy por delante ni uno muy por detrás, porque eso ya sabemos que el atraso tarifario finalmente en qué termina, en un ajuste brutal de las tarifas como se está dando en la actualidad. El atraso cambiario como se corrigió, con una devaluación, mega devaluación, una muy fuerte devaluación. Entonces, bueno, ahora tratar de una vez que están ordenados, tratar de ordenar los precios relativos, una vez que están juntos, tratar de frenar a todos juntos la velocidad de la suba nominal de las variables en Argentina. En esta alternativa, Lorenzo, ¿cómo seguimos bajando el gasto público en definitiva? Bueno, creo que hoy ya no se trata tanto de bajar el gasto público, porque efectivamente en el primer trimestre vamos a tener superávit primario por lo menos y tal vez también superávit financiero. Entonces digo, hay que ver, es cierto que ahora también en la medida que la recesión se profundice, se empieza a perder empleo, caiga el salario real formal, ahí empieza a tener un rol también, si es sostenible el ajuste por el lado de los ingresos, porque si los ingresos te caen más de lo esperado, vos tenés que ajustar más de lo esperado el gasto, y bueno, estás en esa situación compleja, pero creo que si algo no se le puede criticar al gobierno es que en el primer trimestre acribilló al gasto público, por decirlo de una manera. Y quiero decir, ha bajado significativamente y de hecho el fondo ni siquiera mencionó un problema en la magnitud del ajuste del gasto fiscal. Dijo, claro. Dijo, el problema es de calidad y sobre todo te está diciendo, no ajustes sobre todo los que menos tienen y particularmente los jubilados, ¿no? Que ya el gobierno empieza con el DNU a modificarlo y a darle un poco más o quitarle menos dentro de este ajuste a los jubilados. Mejorar el tipo de calidad del ajuste fue lo que dijo el Fondo Monetario, ¿no? Directamente. No la cantidad. Ya no, o sea, nadie se va a criticar por ese lado. De hecho, muchos decían que ni siquiera necesitamos un superávit financiero en el primer trimestre. Pero bueno, en ese sentido el gobierno incluso se pudo haber pasado de rosca. Claro, tal cual. Escribiste una nota que me llamó la atención, el título que le diste y la performance que la armaste, de forma tal que dice, la inflación camino a un dígito mensual, ¿justifica a los medios?
Bueno, justamente este dilema que estábamos hablando, por ejemplo, no se homologaron paritarias en que los privados se habían puesto de acuerdo para hacer subas salariales significativas para recomponer parte de la inflación. Está claro en este caso, por ejemplo, el de camioneros, que eso afecta a los costos logísticos, y si suben los costos, las empresas tienen que remarcar precios. Pero no haber homologado eso, cuando la caída del salario real fue fenomenal, en 2-3 meses por la magnitud de la aceleración de inflación, no nos olvidemos que tuvimos en diciembre 25 y medio de inflación, 20 y pico en enero, digo, una caída muy fuerte, y vos nuevamente estás no dejando a los salarios que se recuperen un poco cuando les diste un golpe tremendo. Después, llegar al dígito, está bien, perfecto. Si yo no muevo el tipo de cambio es más fácil que lleguemos al dígito, pero te atrasás, entonces te compras otro problema. ¿Qué es esto? Que es que el dólar se empieza a atrasar. A medida que el dólar se empieza a atrasar, fíjate, antes en las fronteras el límite con Uruguay venían a cargar nafta, venían a comprar, aprovechaban la brecha. Bueno, ahora ya no es así. Incluso en Cuyo o en Mendoza se puede ir a buscar tecnología a Chile, pues ya empieza a ser más barata comprarla afuera. Entonces se empieza, y el argentino es un profesional en detectar, olfatear el atraso cambiario y empezar a operar en consecuencia. Entonces vos podés tener que a la larga vuelvas a tener un problema de que empezás a importar más porque es más barato de lo que vos exportás. Seguro. Bueno, esa alternativa es considerado, ¿no? Porque como vos lo mencionás, este fin de semana pasado largo había sido visto básicamente toda la gente que estaba cruzando a fronteras a efectos de cambió el juego o la mano de que los chilenos estaban viniendo a Argentina para hacer compras o los uruguayos. Bueno, no es tanto el beneficio uruguayo que tiene Argentina en este momento, pero sí bajó con respecto a la relación. Y en Chile, obviamente, había un beneficio económico que diferenciaba la calidad de costos, que no es digamos, lo más importante en cuanto a calidad, sino que había oportunidades que, como vos decís, el argentino ya encuentra esa salida como para poder mejorar sus condiciones. Sí, sobre todo en materia tecnológica, que hay mucho menos impuestos de lo que se paga acá. Y acá particularmente los bienes tecnológicos son mucho más caros que el resto del mundo. Así que eso está. Y eso es una preocupación, porque insisto, vos bajás la inflación ahora, pero si después, porque se te atrasó el tipo de cambio, tenés que volver a hacer una devaluación, tal cual, volvés a pesar. Entonces por eso digo, con este concepto de los precios relativos, es lo importante de acomodarlos, y una vez que lo acomodás, sí, ir para bajar en forma coordinada, todos juntos. Es más fácil decir, bueno, muchachos, en vez de correr al 10 mensual, tratemos de ir al 2 mensual. No es fácil hacerlo, pero sí vale la pena intentarlo porque es un ajuste menos duro que lo estamos viendo actualmente. Eso incluso mejoraría las reservas también, en la forma de ajustar controladamente. Cuando se atrasa el tipo de cambio, a la larga empieza a ser más redituable importar que exportar, y seguro, eso te empieza a complicar todo. Hoy, paradójicamente, es lo brusco del ajuste que ha hecho caer tanto el nivel de actividad, lo que te está manteniendo las importaciones bajas, ¿no? Porque el nivel de actividad ha caído muy fuerte. Bien. Otro de los temas son las tarifas, combustible, alquiler, servicios, cómo siguen subiendo, llamémoslo así, y esto también está desafectando un poco el consumo y el control de ventas, que también está atacándose en este momento. Ahí en las tarifas lo que estamos viendo es que nuevamente el gobierno está decidido a bajar los subsidios energéticos y de transporte, sobre todo, hacer el ajuste por ese lado. Sí, quizás un poquito más de timing. Vimos cómo inicialmente querían hacer todo juntos, ahora lo van distribuyendo. Saben que el gas también está el tema del mayor consumo en el invierno, cómo tratar eso. Vemos un poquito más, no te diría gradualismo, pero sí de tratar de que no se hagan todos juntos. Pero bueno, el ajuste, cuando vos ves los números de lo que va a subir la tarifa de gas, lo que está subiendo la electricidad, sobre todo para consumidores de altos ingresos o no residenciales, pero es un ajuste fuerte, es un traslado, obviamente, producto del atraso tarifario que incurrimos en la gestión anterior, y que nuevamente hay que corregir, que es muy doloroso, y que va a hacer que probablemente el nivel de actividad, más allá de la recuperación que vamos a tener del sector agropecuario por la cosecha gruesa de soja y maíz este año, en los próximos meses, de hecho, el nivel de actividad le cueste recuperarse. O si uno dice el PBI sin el sector agropecuario, probablemente también en el segundo trimestre esté en niveles bajos. Bien. Y en lo que respecta a las importaciones, ¿cómo lo ves? ¿Lograrán la baja de precios por la realidad que lo que hicieron es controlar las importaciones, poder abrirlas como para que vengan mercaderías primarias de alimentos y medicamentos, que es
lo que ellos consideran de que hay un dispare de los precios en esos rubros. Sí, bueno, yo creo que algún impacto va a tener. En alimentos es menor, pero en medicamentos sí puede haber algún impacto. Pero bueno, habla también de un gobierno que de repente de cuidar los dólares, ¿viste? Está dispuesto a abrir importaciones, a bajar los tributos, perdiendo un poco de recaudación, pero para tratar de bajar la inflación. El gobierno creo que se metió en esta trampa de que quiere mantener el dólar moviendo muy lento, pero necesita que los precios, que la inflación baje más rápido de lo que lo está pasando, a pesar de que está bajando rápido o se está desacelerando más rápido de lo que inicialmente pensábamos, pero sigue habiendo una disparidad que, por ejemplo, sin haberles nuevo 10% contra 2 sigue siendo una brecha grande. Seguro, y eso es lo que también complica la actividad, por supuesto. Sí. Y por otro lado, también te habla de que ya el tipo de cambio o la paridad cambiaria está bastante equilibrado o hay cierto atraso, porque si vos abrís las importaciones para contener los precios internos, significa que afuera está más barato que acá. Entonces también te está hablando de que ese problema de atraso cambiario se está empezando a reducir. Sí, eso es lo que te da la primera visión de que realmente algún problemita en cuanto a relación técnica interna estás teniendo, o si tenés que salir a buscar. Incipiente, pero insisto, el 2%, si vos lo extendés un par de meses más, vas a tener ya un atraso cambiario más significativo que te va a incluso complicar la salida del cepo cambiario. Tal cual. Bueno, ¿qué hará el Banco Central con las tasas? No, yo creo que y demás. Yo creo que cuando no haya cepo cambiario, la tasa de interés va a tener que estar más cerca de las expectativas de la inflación, de las expectativas de devaluación. Hoy está claramente quedándose por debajo de la inflación, está ayudando eso a licuar stocks tanto del Banco Central como la economía de pesos, en términos reales, ¿no? Pero creo que ese juego se termina cuando se levanta el cepo. ¿Qué quiero decir? Se puede mantener las tasas de interés significativamente por debajo de la inflación, como está pasando actualmente, básicamente porque tenés restricciones cambiarias. Y eso es un juego que, insisto, se supone que mediados de año o hacia fines de año el gobierno en algún momento ha mencionado y quiere avanzar en levantar las restricciones cambiarias, y ahí sí la tasa de interés va a tener que jugar más un rol como la mayoría de los países que no tiene control de capitales, de que bueno, es la tasa la que tiene que atraer a los inversores para colocarse en pesos. Bueno, esa es una buena perspectiva que te permite tener, digamos, inversiones positivas, ¿no? Hoy, ¿qué aconsejarías, o no aconsejar, perdón, qué ves como alternativa de un pequeño inversor pueda llegar a cubrir las necesidades como para poder sostener y no seguir perdiendo con respecto a la inversión? Bueno, si uno es un individuo puede... Tomémoslo los tres casos, uno de poco conocimiento o el tradicional, alguno que tenga un poquito más de absorción al riesgo, y cómo lo verías. No, creo que si sos un individuo y tenés la oportunidad ahora de hacer un plazo fijo ajustado por inflación, en la medida que vos veas que el tipo de cambio se mueve poco y que la inflación va a descender, pero todavía en un dígito alto, creo que hay todavía valor ahí en un plazo fijo, pensando obviamente en un horizonte relativamente corto. Ahora se ha permitido, el mínimo bajó de 180 días a 90 días, hay una alternativa como para quedarse cubierto contra la inflación. No es que vas a ganar mucho más, es mínima la tasa que ganas. No perder el capital, exacto. ¿No? Pero bueno, ya las empresas no pueden hacer eso. Bueno, tienen que ir a letra, pero las compran a un precio más bajo y digo, tienen que pagar un costo para entrar a ese tipo de activos. Pero bueno, creo que para un individuo es una alternativa, insisto, en el corto plazo, rentable, y más en la medida que la otra alternativa, si sos sofisticado, es jugar el carry trade, es decir, mientras el lobo no está, mientras el tipo de cambio se mantenga al 2%, la tasa de interés local en pesos es más baja que la inflación, pero bastante más alta que el 2% mensual. Entonces ahí sí puedes hacer un juego de carry trade, pero es muy de corto plazo. Si salís tarde, perdiste. Entonces eso ya para alguien que sabe, que maneja el riesgo... Sí, tenés que tener un timing muy especial. Y salida, el timing de salida tiene que ser perfecto para poder capitalizar esa tasa de interés por arriba de lo que se mueve el dólar oficial, 2%, capitalizarlo y llevarte la ganancia en dólares. Si salís tarde, perdiste. Bien. Y con respecto al dólar, que el argentino es un adicto al dólar en lo que hace a cuidar sus fondos, ¿no? Gente generalmente
trata de ahorrar en dólares. Sí. Hoy no es conveniente. No sé si es conveniente o no, pero sí sé que se ha reducido mucho la capacidad de ahorro de la gente. De hecho, uno lo que ve muchas veces es que muchos casos de familias que no pensaban que iba a haber una caída del ingreso real tan fuerte de sus hogares y que tienen que usar dólares para justamente amortiguar, no hacer un ajuste tan fuerte, no recortar por todos lados los gastos del hogar. Entonces tienen que usar esos ahorros en dólares. Pero bueno, el tema es que tenés inflación en dólares. Claro. Pero uno pensando más en el largo plazo, bueno, si en algún momento se va a corregir el atraso cambiario, se va a unificar el mercado cambiario, se supone que va a salir, no se puede hacer a un dólar poco competitivo. No, tal cual. Y como hay muchos stocks de demanda de divisas que hay que resolver, vos en algún momento tenés que tener flujos positivos. Y eso significa que tenés que exportar más que importar, y para eso un tipo de cambio real más alto te ayuda. Entonces, esta sensación de que quizás no en el corto plazo, pensando en 3 meses todavía un plazo fijo que te cubra contra la inflación está bien, pero quizás pensando un poquito más de largo plazo empieza si te sobran pesos a hacer una alternativa, porque aparte hoy está hasta incluso el contado con liquidación, el MEP, están muy bajos tal cual. En términos reales incluso. Así que puede llegar a ser, si sos un afortunado que tiene capacidad de ahorro en pesos, de apostar más a largo plazo a una inversión en dólar. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, ver cómo sigue la historia ahí, verlo cortito, como siempre, tenerlo bajo el control. El Fondo Monetario, los próximos desembolsos que hay con el fondo, ¿podremos cumplir con las metas previstas? No habría mayores inconvenientes, parecería, ¿no? No. De hecho, si ha criticado algo el fondo es la calidad del ajuste, y el gobierno ha obrado en consecuencia y le ha dado un poco más por el DNU a los jubilados para tratar de recortar menos por ese lado. Y le pueden decir al gobierno, sí, te estás atrasando tu tipo de cambio, tendrías que rever tu política cambiaria. Pero la verdad es que viene acumulando reservas, y si acumula reserva, la meta la cumple, la meta fiscal la cumple. Entonces, digamos, en todo caso será una discusión más de, bueno, ¿cuál va a ser tu esquema cambiario hacia adelante? Pero digo, no va a frenar desembolsos, y en todo caso será como esto, como la calidad del ajuste del gasto público. Claro, no seas tan duro con, a lo mejor con una clase de jubilado principalmente, ¿no? Claro, pero son matices, digamos. Vos, si el ajuste fiscal lo hiciste, vos estás acumulando reservas. En todo caso, estás empezando a tener atraso cambiario y eso te va a resentir tu capacidad de acumular divisas. Pero es algo más, me parece una discusión más de mediano plazo. Si hubiese un nuevo desembolso del fondo, un nuevo paquete, un nuevo programa, ahí sí quizás el fondo te pida más. Tal cual. Pero creo que no va a haber problemas con los desembolsos de la próxima misión. En la visión, ya que decís, con respecto a la situación internacional, tema inflaciones, ¿cómo estás viendo la calidad el conjunto del mundo con respecto a lo que es Argentina? Bueno, el mundo ha logrado con poco costo en materia de actividad, no es que hubo una mega recesión ni un aumento fuerte de desempleo, el caso de Estados Unidos es paradigmático, ha bajado significativamente la inflación, falta un poco, pero poco, para volver a los niveles target, digamos, a los objetivos que ellos tienen de política monetaria, y creo que ha sido un ajuste con bastante poca pérdida de actividad o te diría, se moderó un poquito el crecimiento, pero no hubo recesión, no hubo mucha pérdida de empleo, así que creo que se hablaba de esto, bueno, es un shock temporario, transitorio, cuán duro tenemos que ser, y creo que se superó correctamente, digamos. Y de hecho, por ejemplo, la economía de Estados Unidos nuevamente está mostrando un vigor, un crecimiento interesante. Y nada, creo que ha sido una experiencia interesante. Se ha podido administrar bien esa aceleración que era transitoria. Las expectativas de mediano plano de que la aceleración era transitoria se pudieron sostener, entonces eso ayudó, bueno, obviamente se tomaron las medidas adecuadas y creo que se está superando esa aceleración inédita de la inflación sin mayores costos de la actividad y empleo. Y creo que eso es una lección aprendida para el mundo y que la ha superado correctamente. En el caso de Argentina es bajar la inflación al dígito sin importar un poco los costos, ¿no? Quizás esa es hoy el mayor dilema o dudas que a mí me genera esta política económica del gobierno de Milei. Y la última que te hago es, ¿cómo nos ven a Argentina desde el exterior? Volvimos al radar. Sí, ¿no? De ahí a que confíen en nosotros y que vuelvan a apostar por Argentina, yo creo que sobre todo falta la cuestión de la sostenibilidad, la gobernabilidad. Bueno, necesitamos que
de ahí se vuelve a citar al gobierno de Macri, que pases leyes, que tengas institucionalidad, gobernadores, poder político, apoyo social, etcétera, que es lo que hoy le está faltando al gobierno. Pero por otro lado es un gobierno que se está mostrando que ajustó el déficit a los ponchazos, pero lo hizo, y que logró acumular reservas, que obviamente eso es bueno porque, bueno, si yo soy un acreedor de afuera y necesito que me paguen la Argentina los cupones en dólares, necesito que el Banco Central tenga más dólares y que el sector público nacional tenga superávit o algo parecido. Bueno, el camino está señalado y encauzado, por lo menos. Esa es la vista que vemos. Ahí de nuevo volvimos al radar, pero ellos van a esperar. Van a esperar nuevamente porque con Macri, incluso con mucho menos, apostaron más fuerte y se quemaron, no les fue bien. Y bueno, entonces ahora van a esperar un poco más hasta que cuando hayan pasado las leyes, esté consolidado el ajuste fiscal, la política cambiaria quede más claro qué vas a hacer, si se va a unificar el mercado cambiario o no, si se van a quitar la restricción. Ahí yo creo que sí podemos volver a jugar en primera, pero bueno, falta todavía eso, por lo menos yo creo que eso puede venir para fines del año o tal vez será para el año que viene. Ojalá que sea así. Lorenzo, te agradezco mucho que me acompañaras y desde ya te agradezco todo el tiempo que te saqué, porque en realidad sé que estabas ocupado y pudiste hacerte un hueco para poder estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo te agradezco muchísimo. Gracias. A todos ustedes, nos vemos la próxima semana en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.